Sí, pero no sé por qué se sigue. Ahí comenzó Salomón. Tiene un eco. Todo bien, sigue sonando. Pero bueno, ahí empezó. Ahí, dale. Como les decía, es un gusto poder compartir todos juntos el devocional. Entonces, demos la lectura. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4.º año de su reinado. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud, de 60 codos y la anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa, y su altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro, y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino e hizo realzar en ella palmeras y cadenas, y cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Y así que cubrió la casa, sus vigas y sus umbrales, sus paredes y sus puertas, con oro, y esculpió querubines en las paredes. Hizo asimismo el lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos, y lo cubrió de oro fino, que ascendía a 600 talentos. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 siclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y adentro del lugar santísimo hizo 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque un ala era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba al otro lado, tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, un ala de otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra era de 5 codos que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos y estaban en pie con el rostro hacia la casa. Hizo también el velo azul, púrpura, carmesí, lino, e hizo realzar querubines en él. Delante de la casa hizo 2 columnas de 35 codos de altura cada una, con sus capiteles encima, de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de las columnas, e hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas, y colocó las columnas delante del templo, una a la mano derecha y otra a la mano izquierda, y de la mano derecha llamó Jaquín, y al de la mano izquierda Boaz. Bueno, Señor, en esta mañana venimos delante de ti justamente porque queremos conocer un poco más de ti. Queremos que tú hables a nuestro corazón, Señor. Queremos aprender de tu palabra, pero queremos también que esto sea palabra viva en nuestras vidas, Señor, que nosotros podamos entender lo que tú quieres hablar a nuestro corazón y podamos aplicar, Señor. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles, que tú nos ayudes a comprender y que tú nos ayudes también a poner en práctica tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz, porque es más cortante que un arma de doble filo, porque tiene propósito, Señor, porque nos enseña, nos guía. Señor, por eso queremos conocerte y venimos delante de ti a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esa oportunidad inmensa que tenemos. Te entregamos este tiempo en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno,
yo les quiero compartir un poco lo que para mí fue súper lindo entender, ¿no? Entonces comienza diciendo que, que comienza con la construcción del templo. Y en los primeros versículos nos muestra que dice, comenzó a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte de Moriah, donde había mostrado a David. Este monte aparece previamente. ¿En qué momentos? Uno, cuando Abraham subió con su hijo, ¿no? A ofrecer el sacrificio que era su hijo, pero al final termina apareciendo, Dios lo detiene. Y el otro momento, cuando justamente David hizo el censo, eso no le agradó a Dios, termina siendo, Dios le pide que escoja entre cuál de las cosas, y estaba ahí el ángel, como cumpliendo con la destrucción, ¿no?, de Jerusalén como consecuencia de la desobediencia. Y entonces ahí David decide levantar el altar en este monte. Este monte entonces podría ser como estos dos momentos, el uno como símbolo de esa de la misericordia y del perdón de Dios, como también el símbolo, y cuando es con Abraham, ese símbolo de la fe también, ¿no? Porque Abraham sube y todo, y era por la fe y la obediencia. Entonces, eh, tiene mucho símbolo detrás de este monte. Y es justamente ahí donde comienza a construir. Y después comienza y dice, y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su reinado. Aquí nos demuestra que fue un proceso, porque en los capítulos anteriores vimos cómo Salomón comenzó a reunir todos los materiales. Bueno, ya David había comenzado a reunir los materiales, ya tenía muchas cosas preparado David y dejó casi listo, pero Salomón también en los capítulos anteriores está haciendo esto del negocio entonces había toda una preparación detrás, y él en el 4º año comienza a hacer. ¿Qué hizo Salomón primero para poder comenzar a construir? En los capítulos anteriores vimos que él, cuando empezó su reinado, tomó los líderes y se fue delante de la presencia del Señor para buscar su voluntad, para buscar su aprobación, para buscar la sabiduría y que Dios le guíe. Eso fue antes de empezar a construir. Fue parte también del proceso de la construcción, ¿no? La planificación que tenía con las otras personas, los acuerdos, el comercio que le estaba haciendo de la compra, y aun cuando pide que venga el experto para poder que guíe, y la paciencia, ¿no? Y después toma las decisiones y comienza a construir. Esto como previo, porque a mí me enseñaba que en la vida es así, que esta era una mega construcción, era algo que Salomón tenía que hacerlo, y en nuestra vida también es lo mismo. Hay procesos previos de preparación, de planificación, y el primero siempre va a ser el buscar a Dios, el buscar su voluntad, el buscar su sabiduría y que Él guíe, el humillarse delante de Él para poder cumplir los planes. Con esto, Salomón sabía que esa era la voluntad de Dios y podía continuar con todo.
es parte de nuestro proceso. Después, y comienza ya la construcción como tal, ¿no? Y comienza con las medidas. En el versículo 3. Estas son las medidas que Salomón dio a los cimientos de la casa, la primera, la longitud de 20 codos. Bueno, y súper específico que todas las cosas que iba construyendo. Y hay una cosa que llama la atención, es que, bueno, él construye con oro. Y el oro que pone no es cualquier oro, y encima un montón de oro. O sea, si nosotros vemos todo lo que se necesita, todos los materiales, es una cosa increíble. Pero ¿qué podría reflejar ese oro? Y yo le preguntaba y le decía, bueno, Señor, ¿y este oro qué? ¿Por qué con tanta belleza, por así decirlo? Y es que así dice que también va a ser el cielo, ¿no? Que las calles van a ser de oro y que todo. Entonces es como un reflejo. Este templo iba a reflejar de alguna manera esa belleza y el poder de Dios, que de donde está habitando Dios eternamente. De seguro el cielo es una cosa increíble y nosotros ni nos podemos alcanzar a imaginar todo lo que conlleva. Pero el templo iba a ser un poco de su reflejo y se le estaba dando lo mejor. Salomón no le estaba dando cualquier cosa, le estaba dando todo lo que tenía, poniendo lo mejor de sí para esta construcción, porque era la misma presencia donde iba a estar Dios. Entonces, y a Dios le pertenecía todo. ¿De dónde sacó todo? Dios mismo le dio. Dios mismo le había provisto y le iba a seguir proveyendo, porque aún eso Dios iba a ser fiel. Pero es clave, ¿no? Que es como un reflejo de la belleza y de las riquezas de Dios, donde Él habitaría por la eternidad. A unas palmeras, que también dice en el versículo 5. Eso era como cosas naturales que también Dios ponía, ¿no? La naturaleza ahí presente, que también era para embellecer el lugar. No era para ser adorado, sino para que aún eso refleje y hermosee el lugar. Y mostrar aún en eso la gloria también, reconocer al Creador. Y bueno, hay una parte donde habla de querubines. En esta parte de querubines es súper interesante, porque son como imágenes de alguna manera que aparecen en el templo. Pero estas imágenes no eran para ser adoradas, sino que mostraban aún la gloria de Dios. Y no sé, magnificar la santidad y el poder de Dios. Ese era como el símbolo de estos querubines que yo le podía entender. ¿Por qué? Porque el único que es digno de alabanza, de adoración, de honrar, es Dios. No sus creaciones, no su naturaleza, no el oro, no todo eso. Todas esas cosas servían para adorar, para honrar, para embellecer el lugar. Y bueno, yo le tomaba en cuenta, ahora nosotros dice que nosotros somos el templo. Y el lugar donde nuestro templo, es decir, donde habita el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué denota? Primero, si es un lugar donde denota la obediencia, la fe, la misericordia, el perdón, como veíamos del monte, un poco haciendo relación. Si mi vida se muestra eso, ¿no?
la misericordia, el amor, si es símbolo, el perdón. Si me preguntaba si ese templo donde Dios estaba, esa era su voluntad, el que construyera y acompañaba el proceso. Si Dios en nuestra vida está de acuerdo con y habita en nosotros, su espíritu habita con libertad, con alegría, así como iba a habitar en ese templo que Salomón estaba construyendo. Y la otra es, si todos los adornos, todas las cosas que van construyendo, todos los materiales denotan la belleza. A mí me gusta porque en Argentina aprendí que la palabra guapo, cuando le dicen alguien es guapo, no solo te dice una parte física, sino que te dice de carácter, de personalidad. Y yo me ponía a pensar esto porque esa belleza que nosotros debemos notar de nuestro templo debe ser de nuestro carácter, debe ser un reflejo de Cristo. Pero si espiritualmente mostramos eso, si nuestro honra a Dios y puede mostrar la belleza de Él en nuestra vida. Eso sería como un poco para meditar. Si todo lo que yo soy, si todo lo que mi templo, el templo del Espíritu Santo, que es mi vida, mi cuerpo, mi carácter, denota, demuestra la misericordia de Dios y adorna y glorifica a Él sobre todo. Si Él está alegre de habitar en nosotros cada mañana y disfrutar de esa presencia, ese es un privilegio que nosotros tenemos increíble. A veces lo olvidamos, pero el Espíritu Santo de Él mora en nosotros todos los días. Ya no somos simplemente, o sea, tenemos ese privilegio. Lo valoramos o no lo valoramos. Estamos todo el tiempo pendientes de cómo adornarlo, de cómo mejorar el templo, limpiar, sacar cosas que quizás no debería haber para que la misma presencia pueda reflejar e ir santificándonos, ¿no? Para que pueda reflejar la santidad de Dios en nosotros. Eso un poco lo que les quería compartir, que lo que yo aprendí, de seguro ustedes han aprendido un montón y el Señor también les ha hablado a ustedes.